Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar del insomnio, porque fue algo que se nos quedó en el episodio anterior y no me gusta dejar a mi público a la mitad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, en el último episodio, en el episodio anterior, estábamos hablando de la relación directa que hay entre el insomnio, que es la dificultad para dormir, y la inhabilidad de bajar de peso. Cualquiera que no haya visto ese episodio no lo va a entender, así que les recomiendo que si no lo ha visto, vea ese episodio anterior que habla de la relación de el insomnio y la dificultad para bajar de peso. Ahora, lo que quiero cubrir en este episodio es cuáles son las formas que usted tiene de ayudarse a no tener insomnio. Porque la realidad es que si usted no duerme bien, no va a bajar de peso. Y si usted duerme bien, usted puede bajar de peso. Pero si no duerme bien, no hay forma de que pueda bajar de peso. Voy a regresar a la pizarra para retomar el tema con el asunto de las hormonas. Fíjense, decía en el episodio anterior que estamos buscando, dentro de lo que nosotros hacemos con el metabolismo, en el libro El Poder del Metabolismo, en todas las operaciones, en todo lo que hacemos con los miles de personas con que trabajamos, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, México, estamos tratando de lograr un balance hormonal. Estábamos explicando en el episodio anterior que hay unas hormonas y las hormonas son lo más poderoso que hay en el cuerpo humano. Pueden cambiar hasta la forma, la estructura, el tamaño del cuerpo. Hay hormonas, como decía, el cortisol, que es una hormona de estrés. Cuando uno tiene estrés, el cuerpo produce mucho cortisol, que se produce en las adrenales, y eso causa una alerta. Y eso, una persona cuando tiene mucho cortisol, no puede dormir. De hecho, hay estudios clínicos que demuestran que una persona cuando tiene problemas de insomnio van a encontrar los niveles de cortisol más altos de la cuenta. Está la adrenalina, que es otra hormona que se produce en las glándulas adrenales también, acá en los riñones, arriba de los riñones, y es una hormona de pelear o correr. Cuando uno tiene coraje, pues lo que tiene corriendo es mucha adrenalina. La adrenalina es una hormona de fuerza, de energía, de correr, de pelear. Muchos de los suplementos que hay allá afuera, naturales, que se llaman naturales, lo que tienen son cafeína, guaraná, estimulantes que obligan al cuerpo a producir más adrenalina. Obviamente eso tiene un problema porque después que usted la abusa un tiempo, se daña la glándula y ya después la dañó y como las piezas no las venden, pues se tiene que quedar con ese problema. Ahora, también está la insulina. La insulina es la hormona que nos hace engordar. Toda la dieta 2x1, dieta 3x1 del libro El Poder del Metabolismo está diseñada para que usted pueda reducir la cantidad de insulina que produce su cuerpo para que de esa forma el cuerpo pueda adelgazar. Si usted no reduce la cantidad de insulina, no hay forma de adelgazar. Por tanto, la dieta 2x1 y 3x1 lo que buscan es reducir la cantidad de insulina, porque la insulina es la que permite que usted engorde. Si usted reduce la insulina del cuerpo, asegurado que usted va a adelgazar. Si no la reduce, no puede adelgazar. Y luego está la hormona tirosina, que se produce aquí en la tiroides, que se llama T4 o T3, y esa hormona es la que controla toda la energía del cuerpo. Las personas que padecen de hipotiroidismo pues están cansados, débiles, deprimidos y padecen de insomnio. ¿Por qué una persona padece de insomnio cuando tiene hipotiroidismo? Pues lo que pasa es esto. Cuando una persona tiene la tiroides afectada, tiene hipotiroidismo, pues el cuerpo va a estar frío, la persona va a estar débil, no va a tener energía, pero también va a tener insomnio. Porque una de las características principales del hipotiroidismo es que la persona no duerme bien o tiene un sueño demasiado liviano. Pues esa persona que tiene esa tiroide afectada, el problema es que la glándula está produciendo demasiada poca hormona tirosina. Esa poca cantidad es demasiado poca y causa que el cuerpo entra en alerta. Cuando el cuerpo entra en alerta de que no hay suficiente energía, no hay suficiente oxígeno, porque da la casualidad que la tirosina, la hormona de la tiroide, controla cuánto oxígeno entra a las células. Cuando las células sienten que no hay suficiente oxígeno entrando, imagínense que usted se está ahogando, pues crean un estado de alerta y obligan al cuerpo a producir cortisol. Y ese cortisol entonces no deja dormir a la persona. Así que empieza por la tiroides, pero termina en un exceso de cortisol y ese exceso de cortisol no deja dormir a la persona. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de todo este desbalance hormonal? Bueno, si usted hace la dieta incorrecta,
va a tener problemas. Mucho carbohidrato refinado, mucha pan, mucha harina, mucho azúcar, mucho dulce, mucho chocolate. Olvídese que usted va a descansar un desmadre total hormonal. Y obviamente no solamente no va a adelgazar, va a tener otros problemas de depresión, de tiroides y toda la otra cosa, que es lo que venimos tratando de enseñar. Ahora, hay otras razones y es la siguiente. En el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que estamos hablando de dos tipos de sistema nervioso. Estamos hablando del sistema nervioso excitado y sistema nervioso pasivo. Por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso pasivo, mi esposa tiene un sistema nervioso excitado. Los que tenemos un sistema nervioso pasivo, pues somos más carnívoros. Necesitamos comer más carne, vegetales, ensaladas. Y los que tienen el sistema nervioso excitado es un cuerpo bastante más vegetariano y necesita carnes blancas, pollo, pavo, pescado, poca grasa y muchos vegetales y ensaladas. O sea, son cuerpos ácidos, mi cuerpo es más alcalino, o sea, son dos términos completamente distintos. Si usted está haciendo la dieta incorrecta, vamos a decir, por ejemplo, que usted tiene un cuerpo con un sistema nervioso excitado, pues los alimentos que excitan más el cuerpo son las proteínas, la grasa y el azúcar. Si usted tiene un sistema nervioso excitado y la última comida del día que usted hace es con mucha grasa o mucha proteína o mucho azúcar, asegura que usted no va a dormir, porque usted está excitando más algo que ya estaba excitado y ahora no va a dormir. Porque eso causa un estrés, causa una excitación, produce mucho cortisol y ahora no puede dormir. Así que básicamente le estoy hablando ahí de las causas, pero vamos a hablar un momentito de cuáles son las soluciones. Si ya usted está padeciendo de insomnio y tiene dificultad para dormir y ha tratado de todo, debe darle algunas cositas que nosotros hemos visto que funcionan. Fíjese, una de las cosas que más funciona cuando uno está padeciendo de insomnio es hacer un poco de ejercicio antes de dormir. O sea, es una buena caminada. Si usted da una buena caminada alrededor de su área, del bloque donde usted vive y demás, 15 minutitos, 20 minutitos, y mira las cosas y se extrovierte, eso lo que hace es que ese ejercicio tiende a sacar el cortisol del cuerpo. Cuando usted vaya a orinar, después de usted hacer ejercicio, en la orina se ha visto que sale mucho del cortisol que estaba en su cuerpo, que era el mismo cortisol que no le iba a dejar dormir. O sea que cuando usted ejercita el cuerpo un poco, el cuerpo entonces empieza a eliminar a través del hígado mucho del exceso de cortisol que tiene y entonces ahora usted puede dormir como un bebé. Así que hacer ejercicio antes de irse a dormir le va a ayudar. Es una buena técnica para hacer. Ahora, hay otras cosas que se pueden hacer. Evite los alimentos excitantes, los que suben el cortisol. El azúcar, la proteína muy fuerte como carne de cerdo y eso así, la grasa. Esos alimentos son excitantes. Usted no quiere excitación a la hora de dormir, usted quiere tranquilidad. Y lo otro que se puede hacer fuera de evitar esos alimentos que excitan demasiado el sistema nervioso hay ciertos suplementos que se han desarrollado para tranquilizar el cuerpo. Por ejemplo, nosotros usamos mucho un suplemento que nosotros le llamamos Magic Mac, que es un tipo de magnesio bien absorbible. De hecho, es citrato de magnesio, porque el magnesio de por sí es un mineral vital, pero no se absorbe muy bien. O sea, el magnesio como tal no se absorbe muy bien. Por eso es que cuando usted toma exceso de magnesio le da un poco de diarrea. Lo que pasa es que se formuló para que sea bien absorbible. Y al ser bien absorbible uno se lo toma como si fuera un tececito, se lo toma por la noche y esto produce una relajación muscular y nerviosa que permite que la persona descanse, ¿no? Sobre todo para estas personas que tienen un sistema nervioso excitado, usar magnesio bien absorbible como el Magic Mac es un milagro porque los tranquiliza y los deja dormir. Cuando tenemos una persona que está demasiado excitada o tiene demasiado estrés o está pasando por problemas, depresión, situaciones familiares, problemas con la pareja, pues entonces nosotros usamos un suplemento que se llama Stress Defender, que obviamente se llama Stress Defender porque eso en español querría decir defensor del estrés, ¿no? Y esto tiene una combinación de vitaminas y aminoácidos que lo que hace también es lo mismo, tranquiliza el sistema nervioso, tranquiliza el sistema hormonal de la persona y hace que la persona pueda dormir correctamente. Pero llevándolo al resumen, si usted no duerme, no adelgaza. ¿Qué cosa puede hacer para dormir bien? Pues hace un poco de ejercicio, se asegura de no comer mucha grasa, ni mucha azúcar, ni exceso de proteína tarde por la noche. Se da una caminadita, ¿verdad?, alrededor para que se extrovierta. Puede usar algo como citrato de magnesio, como el magnesio, como Magic Mac o Stress Defender. Y entre esas distintas técnicas
y evitar una vida muy estrésica, usted puede dormir. Y si puede dormir, puede adelgazar. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.